Entonces, ¿qué pasa? Analizar este mecanismo así nos va a quedar quizás un poco complejo, ¿listo? Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando les digo que hagan la simplificación? Que es simplemente hacer el diagrama en el que pues vamos a ubicar los puntos. Entonces, por lo menos yo aquí tengo el punto B, por aquí tendré el punto E, por aquí estará el punto C, por aquí el punto F, y el punto D, bueno, está más hacia acá, hacia la derecha, hacia allá. Punto D. Listo. Entonces la simplificación pues simplemente es pasar esto a una forma lineal, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de cuando nosotros hicimos, por lo menos que yo les explicaba el mecanismo de la manivela, que al final terminó convirtiéndose pues en un sistema simplemente que lleva aquí una corredera y un cilindro. ¿Se acuerdan? Que la imagen era pues como tal una biela, un cilindro, y esto al final quedaba únicamente de esta manera. La primera clase, ¿se acuerdan? Sí, señora. Pues aquí es algo muy sencillo, es lo mismo, ¿sí? Simplemente pasar este sistema acá. ¿Así estaría bien o nos falta algo? Porque esta es la parte que uno más o menos ve, ¿no? Sabemos que B, D y F van unidos, C, D y E van unidos. ¿Nos faltaría algo? ¿Algo más que agregar? El punto A. Ok, listo. Entonces, el punto A. ¿Qué pasa con el punto A? Resulta que ese punto A, si yo lo voy a esquematizar, él como tal no sería un eslabón, sino sería más bien el que me permite el movimiento. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que el punto A pues estaría aquí, pero el punto A simplemente, fíjense que es un cilindro, que lo único que va a hacer es moverme aquí, retraerse o expandirse. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese punto A? Él nada más está permitiendo que C se deslice sobre él. O sea que yo podría decir que A estaría funcionando como si fuera la tierra, ¿cierto? O la bancada. ¿Sí? A cumpliría la misma función que la tierra, porque me va a permitir el deslizamiento de C. ¿Sí? La bancada es todo lo que yo tengo aquí, ¿no? Todo lo que pertenece como tal al camión. Y pues ahí incluiría yo este punto A, que es el que me va a permitir el deslizamiento de C. ¿Listo? Entonces todo lo moradito es tierra, o pertenece ahí al camión. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Me falta algo más? Pues yo creo que no, profe. Las rueditas, Sí, porque pues también se tomaría como bancada en el punto F que tiene también como un patín. el punto E, dice usted, ¿aquí? El F, profe, Ah, el F. que tiene Ok, también el... ok, ¿qué pasa aquí? Con el F ya es distinto. ¿Por qué? Porque fíjese que el F está conectado, pues sí, aquí hay un eslabón fijo, digámoslo. Pero ¿qué pasa? Este que tenemos acá no está conectado al camión, ¿cierto? Fíjese que el camión está aquí y esta L, tengo como una L,
La L que tenemos ahí no está conectada a nada. Entonces, eso, ahí hay otro eslabón, pero ya no es no es la bancada, es simplemente otro. Entonces aquí, si quieren, podrían dibujarlo ustedes como a trazos, ¿cierto? Ahí estaría mi otro eslabón, que ese como tal, lo único que hace es restringir lo que usted me dice, restringir el movimiento de este patincito. ¿Listo? Ahora, este patín, ¿yo cómo lo puedo representar aquí en mi diagrama? Lo dejo así, le pongo algo. Profe, yo tengo una inquietud. Ajá, pregúntenme. ¿Cómo decirlo? Como, bueno, las láminas de BAF y de CAE son una sola pieza. Sí, sí, porque fíjense que aquí tenemos una sola pieza. Es una sola, como una paletica que está doblada. Ah, esa es otra. ¿Está bien representado aquí? ¿Usted qué notó esto? ¿Estaría bien representarlo así? Pues eso me generaba a mí la confusión, no sé. Pues porque si yo viera solamente el diagrama, Ujú. diría que esos puntos están separados. Exacto. ¿Por qué? Porque fíjese que por lo menos aquí, esta parte, BD, si lo dibujo así, quiere decir que esta F puede moverse así, ¿cierto? Así como Exacto. está dibujado. Entonces, ¿cómo hago para devolverlo una sola pieza como lo tengo acá en este diagrama? Una recta, profe, ¿De dónde a dónde? de BAF. De B a F. Exacto. Muy bien, muchachos. ¿Sí? Y para ponerlo aquí en el diagrama como que se desliza, ¿cuál sería la forma más simple de representarlo? Estilo corredera, sí. Exacto, como una corredera. Entonces, pues simplemente yo dibujo aquí la corredera. Bueno, esta corredera debería quedar aquí y más bien esta recta, la hice muy allá. Esta recta debería ir como más hacia acá. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí lo vieron todos? ¿Qué pasó ahí con con el patín? El patín lo que va a hacer es deslizarse. Por lo tanto, pues yo puedo decir que eso es como una corredera, porque la corredera se desliza, ¿cierto? La corredera va a ir sobre esta pared. Fíjense que el patín lo que va a hacer es moverse así verticalmente. Y Y en aquí, F lo que haría es desplazar como ¿cómo llamarla eso? Bueno, la como la L. base. Sí, la L. Ok, lo que va a desplazar a NF aquí, fíjense que lo que me va a desplazar esa pieza de allá va a ser más bien el punto E. El punto E va a hacer que esto se mueva para allá o para acá. Y el patín simplemente lo que hace es que cuando se desliza, cuando el patincito está aquí, pues este eslabón estará más acá, sí, quiere decir que se va a cerrar. Este mecanismo es como el de una tijera o como dijimos en otro grupo, como el que sale en Super Mario, que él brinca aquí sobre estas bichitas. ¿Sí las han visto? Sí, o sea, solo se va a mover en una dirección. En este caso Ajá, va a ser horizontal, desplazamiento. sí, exacto. Entonces aquí esa corredera únicamente pues, va a permitir que el mecanismo se desplace sobre esta superficie. ¿Listo? Entonces aquí con este diagrama queda más sencillo sacar lo de los grados. Contamos el número de eslabones, quedamos en que era 6, 1 la tierra, siempre se pone 1 como la tierra, 2 es el eslabón B de F, 3 el eslabón C de E, 4 esta desliza era la corredera que tenemos aquí, 5 la de acá, y 6 sería este eslabón que es como la L, ¿no? Y estamos ahora contando los pares inferiores. Entonces, 1 y 2, si dejo quieto 1, el 2 solamente se rotaría. ¿Qué otro podemos hacer? El de De 1 y 1 a 4, 4, profe. dijo el compañero. 1 y 4. Ok, ¿cómo se mueve 1 y 4? ¿Cuál dejan fijo?
1. Es 1. Ajá, ¿y cómo se mueve 4? ¿Se traslada, profe? Se traslada o rota. Ok, ¿qué pasa ahí? Listo. Pues, profe, ahí no entraría que no están unidos, solo hay una traslación, el 1 sobre el 4 se está trasladando, no hay una unión, ¿cierto? No están pegados. Este de aquí, el cuadrito que tenemos, simplemente se va a deslizar, ¿sí? Así. ¿Qué pasa por lo menos con el compañero que dice rotación? Claro, ahí uno podría confundirse porque el dibujo original era un patín, ¿se acuerdan? Entonces, claro, uno lo ve y uno dice, bueno, rota y se traslada. Entonces, ¿qué debe uno analizar en estos casos? Pues sí, nosotros teníamos inicialmente un patín, pero ese patincito está únicamente para lograr una traslación. ¿Listo? Entonces la función de ese patín es trasladarse. Así que el grado de libertad que tiene es nada más 1. ¿Listo? Por eso les decía que es mejor verlo de la forma simplificada, ¿sí? Saber qué es lo que va a hacer el patín. Yo necesito la rotación o únicamente necesito la traslación del patín. Entonces, en este caso, pues únicamente necesito que esto se deslice, o sea hacia arriba o sea hacia abajo. Entonces, nada más tendré un movimiento entre 1 y 4 que es deslizamiento. ¿Qué otro movimiento puedo tener? El 2 con el 3, ¿no? ¿Cómo es el 2 con el 3? Es que es el que me confunde porque pues ahí habría una rotación, si se deja fijo el 2 y pues el 3 Ajá. también se trasladaría en el punto C, ¿no? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tiene su eslabón 2. ¿Cuál va a dejar fijo? Pues es que yo pensaba en que no importa cuál se deje fijo y lo que uno estaría analizando ahí es como el espigo, ¿sí? El centro sobre el que van a rotar Ajá. ambas piezas. Pero Sí, entonces yo no exacto. sabría si ahí se está dando rotación o traslación. O sea, si yo voy al espigo, yo diría que ahí es rotación, tanto del 2 como del 3. A ver, pues sí, puede dejar fijo cualquiera. ¿Cuál quiere dejar fijo? ¿El 2 o el 3? Pues yo creo que el 2 que es el que está sujeto a 1, a B. Bueno, es indiferente de cuál escoja para dejar fijo en este caso, pero bueno, listo, vamos a dejar fijo el 2. Entonces, el 3 está unido al 2, ¿en qué punto? En el centro. En el centro, sí. En este punto D, ¿cierto? En el que nosotros llamamos D. Si yo lo uno desde ahí y trato de mover el 3, ¿puedo desplazarlo? ¿Puedo moverlo por lo menos hacia arriba, hacia abajo, hacia allá? ¿Lo puedo mover? No, señora, como por el apoyo que tienen. Por Ajá, la entonces, ¿cómo lo podría mover si están unidos de acá del centro? rotación. Únicamente lo podría rotar, ¿cierto? O sea, hacia allá, o sea, hacia acá. ¿Sí lo vieron? El compañero que me dijo que le confundía aquí. Sí, señora. Ok, listo. Entonces, sí, claro, pues C se va a mover, pero fíjense que C cómo se mueve cuando usted lo vaya a mover en torno a 3. C únicamente va a estar aquí describiendo una circunferencia, ¿cierto? Alrededor del punto D. Entonces, acuérdese que aquí tiene que despegar el patín, únicamente vea 2 y 3. El patín ya es el cuerpo número 4, entonces no lo cuente ahí, únicamente vea 2 y 3. Entonces ahí únicamente tendremos rotación. Entonces aquí teníamos 2 y 3, un movimiento. ¿Qué otro? El 2 con el 5 ¿Cómo se mueve el 2 con el 5? se traslada. ¿Seguro? Rota. Rota porque si el 5 lo tomamos como un patín, pues entonces Ajá. haría que el eslabón 2 rotara. Sí, además ahí básicamente entre el patín y el eslabón se cuenta básicamente como un punto de apoyo, como veíamos ahorita entre 2 y 3. Ajá, exacto, es lo mismo.
Entonces, fíjense que si yo aquí ahora lo voy a hacer 2,5. 2,5. El 5 está aquí. Fíjense que si están unidos de acá, por lo menos si dejo quieto el 2, el 5 no me lo puedo llevar. Únicamente el 5 podría rotar aquí alrededor de este punto, ¿cierto? Y si dejo fijo el 5, pasa lo mismo con el 2. El 2 únicamente va a rotar hacia cualquiera de los lados. Entonces no habría este desplazamiento. ¿Sí? Entonces el compañero que me había dicho que se trasladaba, no sé si lo logró ver. Sí, profe, es que uno como que se confunde con los movimientos. Ok, sí. Entonces, claro, porque aquí tenemos un patín y uno está acostumbrado a decir, pues este se traslada así. Pero acuérdese de aislarlo. ¿Sí? Si está estudiando 2,5, nada más mire cómo se movería 2 con respecto a 5. Entonces, incluso aquí uno diría que nada más está como dando la vuelta, ¿cierto? Estaría rotando. Porque hay que ver es de dónde están sujetos. Entonces, si están sujetos nada más de aquí, el 5 no podría moverse ni hacia arriba ni hacia abajo. Únicamente estaría rotando aquí, dando vueltas. ¿Qué otro? Otro movimiento tenemos aquí. El 3 con el 6. El 3 con el 6. ¿Dónde estaba el 6? El 6 era la L, ¿sí? Sí, señora. 6, voy a ponerlo aquí. Ajá, ¿cómo es 3 con 6? Rotación también. Rotación también, sí, porque es lo mismo que 1 con 2. Eso solamente una. ¿Qué otra? 3 con 4. Ajá, ¿cómo se mueve 3 con 4? Igual, rotación. Únicamente rotación. Ahí. Profe, o sea que digamos que 3 y 4 se podría decir que es igual que 2 y 5. Exacto. De hecho, aquí que tenemos más o menos lo mismo. Fíjate que 1 y 2 es lo mismo que 3 y 6. 3 y 4 es lo mismo que 2 y 5. Y 1 y 4 será lo mismo que 5 y 6, ¿cierto? Que nos falta ese aquí. ¿Sí o no? 5 y 6. ¿Cómo se mueve 5 con respecto a 6? Ahí sí se Rota. traslada. Ahí hay ¿qué? ¿Deslizamiento o rotación? No, se traslada, profe. Deslizamiento, profe. Traslación. Deslizamiento. Exacto. Solamente hay traslación, ¿listo? Entonces, para el muchacho que me dijo que rotaban 5 y 6, ahora mírelo así. El 5 no está unido aquí por este puntico. Al 6 no está unido por ahí. Entonces, el 6 es este de acá. Entonces, Profe, pues yo, pues sería como, pues como esto es un patín, pues se desplazaría por 6 hacia arriba y exacto, hacia abajo. simplemente se desplaza, ¿sí? Se desplaza así. Hacia arriba y hacia abajo nada más. Entonces, para que no se vayan a confundir con la rotación está únicamente con respecto al 2, pero porque los tengo unidos de aquí, de ese punto, ¿sí? Y él va a rotar respecto al punto. Pero con 2, con 6 no, con 6 lo tenemos unido aquí por la tierra. ¿Listo? Ok, ¿nos falta alguno? No, señora. Creo que ya no nos quedan más, ya tenemos, a ver, tenemos 1 y 2, 1 y 4, 2 y 3, 2 y 5, que es esta aquí, 3 y 6, que es esta aquí, 3 y 4, esta de aquí, y 5 y 6, que es esta de aquí. Sí, ya tenemos todas. ¿Y J2 entonces habría alguna? No. Exacto, J2 no habría. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para calcular los grados de libertad? A reemplazar en la fórmula. Ajá. Entonces digo que Entonces, esto es 3 por n menos eh, 1. sería, chango, 6 menos 1,
menos 2 por Ajá. 7. Por Y 7. pues J2 quedaría convertido en, pues quedaría 0. Ok. ¿Cuánto me da esto? Daría 1. 1. O sea que es un mecanismo. ¿Cómo le llamamos a cuando nos da 1? Mecanismo Desmodrónico. desmodrónico. Exacto. Desmodrónico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe, su merced sacó ese GL1 de la operación de arriba. No la entendí, me perdí. Ah, esto es la fórmula de la clase pasada. Ya se la escribo por aquí. Esta fórmula de los grados de libertad me dice que yo los voy a hallar multiplicando 3 veces el número de eslabones menos 1. N menos 1 menos 2 veces J1, que J1 son las puntas inferiores, o sea, cuando tenemos nada más un movimiento, menos J2. Y J2 son puntas superiores o semijuntas, cuando tenemos más de un movimiento. La velocidad de... ¿Y tengo algún dato de aquí de velocidades o algo? Para el instante, el cilindro que se retrae a una velocidad, o sea, A tiene una velocidad de 5 milímetros sobre segundo. Ok, y cuando A se retrae, ¿qué punto va a tener esa misma velocidad de A? C. Ajá, muy bien. La velocidad de C es igual a 5 milímetros sobre segundos. Ok, ¿hacia dónde debería yo dibujar la velocidad de C? Hacia arriba. ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba? Exacto, hacia arriba. Entonces vamos a ver. Aquí vamos a hacer nuestro polígono de velocidades. Si quieren, aquí le ponen hacia arriba. El polígono de velocidades. Entonces, en ese polígono de velocidades, sí vamos a poner, voy a ponerles aquí una notica, acuerden y luego no digan que no les avisaron, que hay que poner los vectores a escala. ¿Listo? Aquí sí vamos a hacer todo a escala, porque es donde vamos a medir y pues esas mediciones tengo que hacerlas bien hechas. ¿Listo? Entonces, para hacer ese polígono de velocidades, voy a poner por aquí mi punto C. Listo. Entonces, quiere decir que C lo voy a poner hacia arriba. ¿Qué escala quieren usar? ¿Qué tan grande quieren dibujar C? Por eso, o sea, como que 5 milímetros sobre segundo equivalen a... ¿A cuánto? No sé, a 5 centímetros. A 5 centímetros. No sé si me quepa. Voy a hacerlo más abajito. Pues muy grande. Tengo el corrector por aquí. Pues queda un poquito grande, pero tampoco es tanto. Lo que pasa es que si lo van a hacer de 5, pues sí tienen que dejar el suficiente espacio. Ya estaba prevenido. Una hoja para dibujar eso. Bueno. A ver. 5 más o menos por aquí. Aquí tengo 6. Entonces vamos a ver aquí nuestra escala. Decimos que 5 milímetros, que es la realidad, ¿cierto? La voy a pasar a que sea 5 centímetros. Este va a ser mi dibujo, ¿cierto? Entonces ahí ya tienen su escala. Entonces esta es mi velocidad de C. Listo. Ahora, ¿qué hago? Ya sé que C va hacia allá. Ahora, yo necesito hallar la de E. ¿Puedo hallar la de E teniendo la de C?
con un vector hacia la derecha, o sea, partiendo de C. Hacia la derecha partiendo de C. Vamos a ver. ¿Hacia allá? O sea, horizontal. Pero partiendo de la flechita de C, ¿no? Ajá, ¿y qué tan grande? Esa no la sabemos, toca hallar primero la de CE. ¿Y qué tan grande hace la de CE? No sé. No. Ok, entonces vamos a ver. Resulta que aquí nuestro punto E, pues es un punto flotante, ¿sí? De hecho, todo este eslabón 3, lo que es C, D y E, es un eslabón flotante. Pues sabemos que él transporta al punto C y al punto E, que no lo conozco la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Este eslabón no está restringido a un movimiento puro de rotación o un movimiento puro de traslación. Por lo tanto, antes de hallar la velocidad de E, se debe hallar la velocidad del eslabón como tal, ¿sí? El que me contiene los puntos C, D y E. Entonces, yo debería conocer al menos la velocidad de otro punto, ¿sí? Entonces, pues si ya conozco la de C, como necesito al menos otra velocidad, obviamente pues el único que me serviría sería D. Y además D es un buen punto para mi análisis porque se encuentra también sobre este otro eslabón, B, D y F. Y este otro eslabón, si está aquí anclado a la Tierra, entonces está restringido a rotación. ¿Listo? Dijimos ¿Por qué la que... de D, profe? ¿Cómo? ¿Por qué la de D? Ok, porque el punto E es un eslabón flotante, es un punto flotante. Entonces, por lo menos, vamos a intentar a ver qué pasaría si yo planteo la de E primero. ¿Listo? ¿Quieren verla? ¿Por qué salté a D y no primero con E? A ver qué pasaría aquí. Si yo quiero hallar la velocidad de E y yo digo, bueno, vamos a hacerlo con la de omega. Omega 3 por el radio que hay entre E y C. ¿Listo? Supongamos que alguien dice, bueno, ¿para qué hallar la de D si me están pidiendo la de E? Entonces vamos a ver, por aquí lo puedo hacer, por esta ecuación. No, señora, porque no conozco ni la velocidad de N ni el omega 3. Exacto, no conozco esta ni conozco esta. Esta sí la podría hallar porque tenemos ahí un triángulo. Pero bueno, por aquí no llego a mucho. Además, ¿esta ecuación estaría bien planteada así? ¿O me falta algo ahí? Sería relativo, ¿no, profe? Exacto, porque la estoy estudiando con respecto a C. O sea que igual sigo sin conocer la velocidad de E, ¿cierto? Y supongamos que ustedes dicen, bueno, pero yo sé la otra ecuación, la de los vectores. Yo sé que la velocidad de E es igual a la velocidad de C más la velocidad relativa entre E y C. Digamos que alguien la quiere hacer por ahí y quiere completar el polígono de velocidades acá. Entonces, ¿qué harían ustedes? Voy a trazarlo aquí abajo para dejar ese de arriba ahorita para hallar la del D. Entonces, digamos que ustedes quieren hallar el polígono de velocidades, pero entre C y E. ¿Cómo hacemos aquí para hallar, para hacer esta suma de vectores? Pues la punta de la velocidad iría abajo, ¿cierto? En realidad, la punta de E, fíjense que la suma como era. Ya tengo la de C, voy a hacerlo por aquí. Esta es la de C, y a esa le tengo que poner en la flecha
el inicio de otro vector, que no sé si va hacia acá o si va hacia allá, y esta de acá sería la relativa, ¿cierto? Puede ir hacia acá o puede ir hacia allá, y la velocidad de E iniciaría en la cola de C y termina en la flecha de la relativa, ¿cierto? Pero aquí todavía no sé hacia qué lado va. ¿Hacia qué lado van? ¿Hacia acá o hacia allá? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Va hacia la derecha, ¿no? Porque si C se está contrayendo hacia arriba, pues uno ¿Cuál tiene va que hacia la derecha? la velocidad va hacia la derecha. La velocidad de E va hacia la derecha, sí, exacto. Por lo tanto, esta debería ir también hacia la derecha. Ok, ya sabemos el sentido. Entonces, sé que ahora, pues por la flecha de C, voy a poner la recta que contiene a la velocidad EC. ¿Con qué inclinación debería poner esta recta aquí? ¿Qué tan inclinada? Así, así. ¿Alguien sabe con qué inclinación va acá? ¿No sería como traer una paralela? ¿Paralela a quién? Paralela a la de D, que sería la paralela de E. Usted me está diciendo que aquí donde yo tengo el punto D que se une con E, debo trazar una paralela y ponerlo aquí en la flecha de C. ¿Así? ¿Lo que le entendí? Sí, pero se pondría desde abajo, ¿no, profe? De la perpendicular. Perpendicular. ¿Quién fue el que me dijo que era perpendicular? Yo, bro, ¿Quién es yo? Porque no veo quién me está hablando. Sebastián Ramírez. Sebastián Ramírez. Exacto. Acuérdense que las velocidades siempre deben ser perpendiculares. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo voy a estudiar la velocidad de E con respecto a C, pues encuentro la perpendicular. Entonces, encuentren aquí C. Y perpendicular a la recta EC, vamos a trazar la recta, no sé, PP'. ¿Listo? Entonces aquí diremos que P' es perpendicular a la recta EC y contiene ¿a qué velocidad? ¿Qué velocidad contiene la recta PP'? Mírenla, aquí está. BS. La velocidad relativa entre E y C. ¿Listo? Entonces, para encontrar esta de aquí, ¿qué hacemos? Perpendicular a la recta CE, o EC, como la quieran llamar, va a estar la recta PP' que contiene a la velocidad relativa entre E y C. Ahora, listo, sabemos que ya va a ser perpendicular, pero igual me queda por averiguar los grados con la que lo debo dibujar aquí. Entonces, ¿cómo hago? Profe, pues según viendo, yo ahorita estaba mirando el gráfico, en el eslabón, si lo tomamos completo de C hasta S, dibujarían dos triángulos. Ok, ¿qué pasa ahí? Aquí saque D, haga una recta completa de C hasta E. ¿Sí? Sí. Ok, ¿y qué tan alto le queda este triángulo? ¿Cuál es la altura aquí de este triángulo? Ese serían los 2000 milímetros. 2000. ¿Y aquí? Ahí habrían 1300. 1300. Ok, ¿y entonces cómo hago para hallar aquí la inclinación? Hallando la hipotenusa con Pitágoras se podría.
¿Necesita la hipotenusa o necesita más bien el ángulo? Bueno, sí, el ángulo más que todo. Ajá. Se podría despejar ahí se podría despejar con la pitagórica, ¿no? El ángulo. Dependiendo de uno se parece. ¿Y no serviría allá arco tangente? Sí, pues yo lo he hecho con arcotangente, sí. Pero el que me dice con la pitagórica, ¿cómo sería entonces con la pitagórica? Porque esa sí no sé. ¿Cómo piensa aplicarla aquí? Profe, ese ángulo daría 8.74. ¿Cuánto? 8.74. 8. A ver, ¿cómo lo hallo? Vamos a ver. ¿El ángulo con respecto a qué primero? ¿Con la vertical o con la horizontal lo hallo? Perdón, profe, 2000, ¿cierto? Sí, 2000. 56.97. ¿Cuál ángulo halló usted? Está acá en el triangulito de acá. Ah, entonces. ¿Sí? Profe, y una pregunta. Ahí no los Dígame. podemos sacar. Ahí no la podemos sacar por la suma de todos sus ángulos. 180 menos 90 que nos dan una esquina dividido entre 2 nos daría 45 porque serían dos ángulos iguales. Pero eso es cuando los lados este y este son iguales, pero aquí no. Ah, en ese caso cambian. Exacto. Entonces, fíjese qué vamos a hacer. Por lo menos así lo hice yo y creo que así lo hizo el compañero. Por lo menos yo a este ángulo de acá le llamé alfa. Entonces uno que dice, la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto. Voy a ponerle aquí cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el opuesto a alfa? 2000. Entre el adyacente alfa, o sea, el que está al lado, 1300. Entonces, ¿cómo hago para hallar alfa? Paso aquí esta tangente a dividir, o sea que me queda arco tangente de 2000 entre 1300, ¿cierto? Y este fue el que nos da 56,98, que es casi 97. 56,98, pero como no podemos graficar 56, vamos a ponerle 57. ¿Listo? ¿Sí le despejé la duda al compañero? Sí, señora. Ok, pero esa es la inclinación de esta recta. De la recta CE. Yo necesito encontrar la inclinación de la recta PP'. ¿Cómo hago? La inclinación de PP' con la horizontal, ¿cuál sería? Profe, ahí sería aproximado a 59 grados, no 57. No, es que 56,98. Ah, es que había visto mal el perdón. Sí, es que lo escribí aquí, quedó despachado y no se alcanza a ver que es un 6. ¿Sí? Sí, sí. Ok, entonces, tenemos la inclinación de esta, pero yo necesito la de PP' porque esta es la que va aquí. ¿Cómo hago para saber la inclinación que tiene PP'? Profe, súmale 90. Adyacente, ¿no? Ya va, uno solo. ¿Qué me decía el del adyacente? Pues tenemos ese ángulo y... Ah, no. No, mejor no. Ajá. ¿Qué me decía el de 90? Le sumo 90. De... Ok, listo. Entonces, lo puede hacer así, sí. Entonces, si le sumo 90, va a encontrar el ángulo desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Puede ser, sí, si lo quieren hacer así. Podría ser. Vamos a decir que ese es el ángulo beta. O sea que beta es igual. Claro, si lo vieron, porque este de aquí sigue siendo alfa. ¿Sí? Y beta entonces sería alfa más 90. ¿Sí? ¿Sí lo vieron todos? ¿O perdimos a alguien? No, no, señor, está claro. Ok. Entonces, ¿cuánto me da este ángulo?
En ese orden de ideas daría 146.97 o si lo aproximamos, pues 147. Dejémoslo en 147, porque esos 147 son los que yo voy a usar aquí para graficar. ¿Listo? Entonces, me paro acá y una lineadita con el vector. Mide 147 y por ahí debería pasar la recta PP'. ¿Listo? Lo pueden hacer con este o lo hacen con este, como ustedes quieran. A 180 le restan 140. 50, 57, no debería estar aquí. Aquí, más bien. ¿Sí? Si van a hacerlo aquí con este, así como lo hice yo, los 57 vienen es desde la vertical. Yo había contado era desde acá, no desde aquí. Si les confunde, entonces pues simplemente midan aquí los 147 en la horizontal y la ponen acá en la flechita. Como ustedes prefieran. Vamos a ver, voy a medirla aquí a ver si sí me quedó con la inclinación que debería tener. A ver, no alcanzo aquí. Aquí me quedó como en 140 y sí, como 147 por ahí. ¿Sí? ¿Listo? ¿Todos con la recta ya? Entonces, esta recta es la recta que llamamos como. Esta recta que va en azul. ¿Cuál es el nombre de esta recta? Esa es PP'. Ajá. Entonces, PP' es perpendicular a S y contiene la velocidad relativa. Como dije, si quieren la dibujan aquí, que tenga 147 grados con la horizontal, o si quieren la dibujan acá, que tenga el ángulo de 57. ¿Listo? Por cualquiera de los dos lados debería dar. Listo, ahora, ¿cómo hago aquí para completar mi polígono? ¿Lo puedo completar? Me falta esta, ¿no? La velocidad de E. ¿Cómo hago para hallar velocidad de E? Voy a ponerles esto aquí un poquito. Así para que lo alcancen a ver todo. Listo, me falta la velocidad de E. Aquí para cerrar el polígono. ¿Con qué inclinación dibujo la velocidad de E? ¿O qué tan grande? ¿Puedo saberlo aquí? ¿O conozco el tamaño de esta? Porque fíjense que si conozco que esta mide, no sé, 5 centímetros, pues mido mis 5 centímetros y digo, ok, 5 llega hasta acá, por lo tanto la velocidad de E pues será lo que mida de aquí a aquí, ¿cierto? O si yo conociera la dirección de E, o sea, que yo diga, no sé, E va con 15 grados, con 20, con 30 o horizontal, pues aquí donde me corte, pues será que yo tome ahí la velocidad de E. ¿Listo? Entonces, ¿conozco alguna de esas? ¿Conozco la dirección de la recta que contiene a E? ¿O conozco el valor de la velocidad relativa? No, señora. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que no puedo iniciar por E. ¿Sí ve? Entonces, a los que me preguntan,
Entonces aquí no conozco, voy a ponerle esa notica, ni el valor de la velocidad relativa entre E y C, ni el valor o la dirección dirección de la velocidad E. Entonces, por lo tanto, no puedo cerrar el polígono. Entonces, ¿qué debo hacer? Buscar otra velocidad en el mismo eslabón. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí no voy a poder cerrar el polígono, lo que decíamos, no velocidad de D, porque es el que me va a ayudar a encontrar la velocidad de E. Lo puedo plantear a partir de esta ecuación. Entonces sabemos que es una suma de vectores. En la flechita del vector C debe ir la velocidad de D con respecto a C. Ahora, ¿con qué inclinación va esta recta? ¿Cómo la dibujo? Horizontal, así, así, así. ¿Cómo hacemos para saber la inclinación de la velocidad de C? Profe, pues como tú dices, ¿no? Las velocidades siempre van perpendiculares. Ajá. Y va perpendicular con respecto al punto C de... Exacto, muy bien, muchachos. Están muy pilas hoy. Entonces, vamos a ver, voy a volver a hacer algo similar a lo que hice aquí con este triangulito, pero entonces ahora nada más voy a poner sí, mi punto C y mi punto D. Fíjense que como estoy estudiando nada más C y D, pues pongo C y D. Aquí no tengo necesidad de poner el D, el punto E. ¿Listo? Así como cuando fui a hallar el de E me olvidé del D, que les dije aquí táchenlo, pues aquí pasa igual, nada más estudiemos C y D. Ok, entonces, ¿cómo sabemos la inclinación de esa recta? Vamos a decirle, esta es una perpendicular, llamémosla A'. Entonces yo digo, igual que acá, pero ahora con A. A' es perpendicular a mi recta CD y contiene a la velocidad relativa entre D y C, obviamente, porque si tengo D y C, pues la relativa entre D y C. Ok, ¿cómo hago para hallar la inclinación de A'? Pues, profe, ahí por las distancias del triángulo que se dibuja, sí se dibuja un triángulo rectángulo y quedaría con una inclinación de 45 grados. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1000 y aquí tenemos 1000. Entonces ahí sí se cumple lo que me decía el muchacho, que sé que aquí tengo 90, como los lados son iguales, pues por aquí va 45 y por aquí va 45. Por lo tanto, pues quiere decir que aquí también tengo 45 y si aquí entre la recta roja y la recta verde hay 90, pues por aquí hay 45 grados, ¿listo? O si quieren lo dibujan como el otro compañero lo toma, que toma este ángulo completo. ¿Listo? Entonces 45 más 90, como ustedes lo quieran tomar. ¿Listo? Yo la tomo aquí a 45, porque me queda más fácil acá de dibujar como ustedes lo quieran hacer. $10, $20, $30, $40, $45. Aquí. Entonces, esta será la recta verde, que es A,
A'. Listo. ¿Y ahora qué hago? Dibujar la velocidad de D. Ajá, ¿cómo la dibujo? ¿Con qué inclino? Perpendicular, ¿no, profe? ¿Perpendicular a quién? Sí, sí, va por ahí, sí. A la recta A'. A'. No. La Es velocidad de... Ajá, creo que es perpendicular a la velocidad de C, o sea, del punto C. no. Las velocidades son perpendiculares a lo que tenemos aquí en el dibujo, ¿cierto? Fíjense que la de DC es perpendicular a la recta DC. Ahora, la de D, la absoluta, debería ir perpendicular a la velocidad de D con respecto a el apoyo fijo, porque se acuerdan que nosotros decíamos, vamos a ver por aquí una hojita, o por aquí, nosotros decíamos la velocidad de D con respecto a C es igual a omega por un radio entre D y C. Y teníamos este slash porque C se estaba moviendo. Pero ¿cómo es cuando yo estudio D con respecto a B? ¿Hay necesidad de hacer esto? Aquí, ¿podía yo usar esto? No, profe, porque en ese caso sería punto fijo, ¿no? No sería relativo. Exacto, es un punto fijo, entonces no hay necesidad de hacer esto. ¿Qué pasa? La velocidad de D es igual a ver la velocidad relativa entre D y B, porque lo que dice el compañero, B es un punto fijo. Entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? Pues así como yo hallo la relativa entre D y C perpendicular a la recta D y C, pues si voy a hallar la relativa entre D y B, debería trazar una recta perpendicular ¿a quién? A B. A la recta de B. Ajá. De A D. Sí, porque si me dice solo B, B es un punto, entonces puede ser por cualquier lado, la recta de B. ¿Listo? Entonces, esta recta aquí también nos va a dar 45, ¿cierto? Esta recta Sí, de B señora. tiene 45. O sea que su perpendicular también tendrá 45, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, aquí queda fácil, y de hecho la otra vez hubo una confusión ahí con los muchachos, que claro, aquí nos va a coincidir que sea perpendicular a esta recta o que sea aquí a 45 grados de esta, pero es por pura coincidencia, ¿sí? Por favor, no vayan a aplicar esa el día del parcial 45 o el quiz. Ustedes tienen quiz esta semana, ¿no? El viernes. Ay, no les he dado lo del taller. Ok, sobre esta recta va la velocidad de D, que acuérdense que es igual a la velocidad de D con respecto a B, ¿cierto? Ella es perpendicular a la recta BD. ¿Sí o sí? ¿Todos ahí? Sí, señora. Ok, entonces fíjense que aquí sí puedo conocer la inclinación. O sea que puedo saber cuánto mide la velocidad de DC. ¿Cómo trazo esta velocidad aquí en forma de vector? ¿Hacia dónde iría la flecha? ¿Va aquí o va aquí? La flecha iría donde se intersectan las rectas A' y la recta roja. Voy a llamarle esta recta BB'. Exacto, entonces esta es la velocidad. Profe, disculpa que tengo una duda. Dígame. Lo de la recta B', esa es la recta, digamos, también donde, digamos,
esa no sería el eslabón C, esa no serviría, esa recta no nos serviría como el eslabón C, que estoy como confundido con eso. Ok, ¿qué pasa aquí? Sí, posiblemente ustedes digan, pues como es perpendicular aquí, sería esta. Aquí por mera coincidencia, le va a dar que sí, que es esta misma recta CD. Pero fíjense que una cosa es la recta CD y otra cosa es la recta que va hasta E. Entonces, no confundan los eslabones con las velocidades, ¿sí? Lo mejor aquí es sacar, si estoy estudiando BD, únicamente estudie BD, olvídese de los demás eslabones. Entonces, como quiere hallar la velocidad absoluta de D, porque la está estudiando con respecto a un punto fijo, pues le traza aquí la perpendicular. La perpendicular pues será esta de acá, es la recta BB'. Entonces sí le va a coincidir aquí con esta recta, la de abajo, pero por pura casualidad, ¿sí? Pasa lo mismo aquí. En este caso, fíjense que aquí nos va a quedar exactamente 90 grados, pero por pura casualidad. ¿Por qué le digo eso? Porque aquí, cuando vayamos a construir el ejercicio, no es que me vaya a decir que entonces ahora tiene que trazar una perpendicular a la recta PP' para cerrar acá. Eso no estaría bien, porque ya sabemos que tengo que hacer la suma de vectores. Entonces, no es que porque aquí curiosamente me dieron 90 grados, pues abajo también lo voy a unir a 90 grados. No, esta es la dirección, depende de la recta que yo esté estudiando. Si estoy estudiando la relativa entre D y el punto B, pues trazo una perpendicular a D y B. Si estoy estudiando la relativa entre D y C, trazo una perpendicular a D y C. ¿Listo? Entonces, esas cositas son coincidencia nada más. O sea, ¿Listo? esa recta se utiliza solo como para cerrar el polígono de hallar las velocidades. Exacto, para cerrar el polígono, pero no siempre es que estas dos van a estar a 90 grados. De hecho, fíjese en el ejercicio anterior y verá que ninguna cerró a 90 grados, simplemente es coincidencia este ejercicio. Ok, ya tengo la de C, tengo la relativa, ahora ¿cómo pongo la de D? ¿Con la flechita aquí o con Profe, la una flechita? pregunta. Dígame. La velocidad de respecto a C, el vector, ¿por qué? O sea, ahí no, si estamos tomando como punto de referencia el punto B, ¿por qué no debería ser B a C? O sea, es que no entiendo, profe. ¿Cómo ya va? Usted me está preguntando la de D con respecto a C. Esa, profe, sí, esa. Ajá. ¿Qué pasa? No entendí la pregunta. Por eso, arriba, o sea, estamos tomando el punto de referencia, el B, el eslabón B, ¿cierto? Que ahí no está dibujado, ¿cierto? Para No. sacar la perpendicular. Si estoy analizando el punto BD, porque ahí está escrito velocidad de D entre C. Ah, porque todavía aquí debería ir la velocidad. Esa que usted me pregunta. Todavía no la he dibujado. Eso es lo que estoy preguntando. Esta velocidad de D con respecto a B o velocidad de D, porque B es un punto fijo y en este caso no hace falta poner el slash, ¿hacia dónde va? ¿Con la flecha hacia abajo o con la flecha hacia arriba? Que sería hasta acá, fíjense, la suma. Hacia arriba, profe. Hacia arriba, exacto. Porque si sumo vectores, inicio en la cola del primero y termino en la flecha del segundo. Y esta es la velocidad que pregunta el compañero, que dónde está. Fíjense que esa velocidad va perpendicular a la recta BD. Y su Profe, pero flechita. ya mi pregunta es, ¿por qué se escribió ahí B, D respecto a C? ¿Por qué se escribió? Si Ah, uno porque considera... en esta yo estudié, fue la recta D y C. Y la recta AA', que es la perpendicular, pues la pasé para acá. ¿Sí? Ahí estamos tratando de dibujar esta. La velocidad de D con respecto a C. Pues, ¿qué hago? Tomo la recta D y C y le trazo una perpendicular. A esa perpendicular la llamamos AA'.
Y sobre ella va a ir la velocidad entre C y D. ¿Sí? En cambio, la recta BB', que es perpendicular a la recta BD, pues tiene la velocidad de D con respecto a B. ¿Sí? Entonces eso es lo que les digo. Estudien siempre las velocidades y las rectas con las que están relacionadas. Si yo quiero hallar la velocidad de D con respecto a C, pues la hago perpendicular a CD. Si quiero hallar la velocidad de D con respecto a B, la hago perpendicular a BD. ¿Listo? Entonces, juntas, BD con BD, DC con DC, igual que aquí. La relativa entre S perpendicular a la recta S, ¿sí? Siempre es el mismo procedimiento. Lo único que hay que tener claro es que las absolutas, pues, están medidas con respecto a este punto que no se mueve. Entonces no hace falta ponerle aquí el slash. Entonces, ¿cuánto nos dieron aquí las velocidades? Aquí las mediré. A mí me da aquí 3,5. Y por este lado también me da como 3,5. ¿Sí les quedó así el polígono? Sí, señora. Entonces, voy a ponerlo por aquí abajo los valores. Entonces, busco otra velocidad en el mismo eslabón. Entonces aquí ya sé que esas velocidades es la velocidad de D, que mide 3,5 centímetros, que eso pues lo que quiere decir es que la velocidad de D será igual a 3,5 milímetros, ¿cierto? Si lo llevo a mi escala. Y tiene 45 grados aquí, ¿cierto? Y en esta dirección, hacia arriba. Y la velocidad relativa entre D y C también mide 3,5 centímetros, lo que quiere decir que la velocidad relativa entre D y C es igual a 3,5 milímetros sobre segundos y va en esta dirección a 45 grados. ¿Sí? Entonces ya aquí les pongo esto para que lo alcancen a ver todo. Listo, entonces quedó claro lo de las relativas. Relativas siempre perpendicular a la recta que estoy estudiando. ¿Les quedó de 3,5 centímetros? Señora. Ok, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Fíjense que la velocidad de E, dijimos que era igual a esto y no pudimos cerrarla. Ahora, ¿qué pasa? La velocidad de E también comparte eslabón con el punto D, ¿cierto? Aquí. O sea que yo puedo hacer esta misma relación que hice aquí, pero ahora con D. ¿Cómo sería esa relación? Sería decir que la velocidad de E es igual a la velocidad de D más la velocidad relativa entre E y D. Quiere decir que, pues en este esquema, fíjense que me están diciendo que esto es igual a esto. O sea que si yo uno todos estos vectores aquí, debería darme la velocidad de E. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Voy a poner la velocidad de D aquí partiendo del mismo punto. Voy a decir que este es mi punto E. Entonces, aquí a este punto a 45 grados va la velocidad de D. Entonces, voy a traerla. Voy a traer la de D. Aquí. A 45 grados. Y mide 3,5 milímetros. Entonces aquí 3,5. Solamente hasta acá. Ah, no. Desde aquí. Listo. Aquí, ¿qué he hecho hasta ahora? Únicamente trazar la velocidad de D.
¿cierto? No he hecho nada del otro mundo. Fíjense que esta que estaba acá, la puse acá. ¿Sí? ¿Alguien se perdió ahí? Profe, porque el punto de abajo, o sea, ese, donde está el vector, el ¿Cómo, de- cómo? donde está, donde dice en verde, porque hay ese y no sé. ¿Dónde está? Ah, aquí. Esto dice usted. Esto es velocidad, perdón. No, 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 abajo, en el punto donde comienza el vector, donde dice punto E. Ah, bueno, porque quise ponerla en E, pero si usted quiere, pues podría decir que todo sale desde C. Ah, ya, profe. Ese es indiferente, por eso es que no me gusta mucho ponerle ahí los punticos porque es indiferente. Lo que pasa es que yo dije que todas las velocidades me las iba a llevar al punto E. Sí, voy a trasladar todo ahí, pero no hace falta que le ponga el punto. Desde que tenga todo esto a escala, estamos bien. Listo, entonces, ahora, ¿qué hago aquí? Ya tengo la de D. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo planteo esta? Trazar la relativa, ¿no? Ajá, ¿cómo trazo la relativa? Se hace la perpendicular con respecto al vector de velocidad d, ¿no? O sea, perpendicular a esta, dice usted. No, perpendicular respecto a la recta ED. Exacto, acuérdense. Si quiero hallar esta E con D, pues trazo una perpendicular a la recta ED. Entonces, voy a dibujar por aquí ese triangulito. A ver, por aquí. Entonces, por aquí, yo diré que tengo esto así más o menos. Aquí diré que tengo a mi punto D y aquí tendré a mi punto E. ¿Listo? Esta es mi recta. Y si trazo una perpendicular, vamos a decir que va a ser esta recta naranja. Llamémosla, esta es PP', llamémosla QQ'. Entonces, la recta QQ' es perpendicular a la recta C. Por lo tanto, contiene a la velocidad, perdón, ED. Por lo tanto, contiene la velocidad relativa entre E y D. Sí, lo mismo que hemos dicho. Ahora, ¿qué inclinación tiene esa recta? ¿Cómo hago para saber aquí la inclinación a la que la debo dibujar? Ese tendría una inclinación de 73.3 grados. ¿Cómo sabe la inclinación? Por las distancias, también dice el triángulo, la distancia del cateto opuesto sería de 1000 y la del adyacente sería 300. Ok, ajá, ¿y luego qué hicimos? Tangente a la -1 del opuesto sobre el adyacente. Ok, vamos a decirle alfa prima. Entonces, alfa prima es igual, tangente a la -1 del opuesto sobre el adyacente. ¿Y esto cuánto le dio? 73.3. Listo, pero esa es la inclinación de la recta de E. Sí, señora. Y ahora la de QQ', ¿cómo la sacó? Esa no la sacaba aún, ya la sacó. Pero ven, ese sería 163.3. Pero la de DE,
mire que necesitamos es la inclinación de QQ' para ponerla aquí. ¿Sí? Por eso, porque le sumaría los 90, ¿no? Ok. Bueno, sí, puede ser. Si yo digo que esto de acá es alfa prima y le sumo aquí 90 grados, pues puede ser, sí. Entonces QQ' tiene una inclinación de 90 más alfa prima, o sea, 90 más 73,3. ¿Esto cuánto nos da? 163,3. Listo. Entonces quiere decir que ustedes por aquí van a trazar una recta que tenga 163,3 grados. ¿Listo? Yo por lo menos, ¿qué hago? Es que a mí para sacar esas rectas así... Ah, bueno, sí, podemos trazar una horizontal. Tracemos aquí en esta una horizontal, ¿cierto? Y a partir de esa horizontal mido 163 aquí en sentido antihorario. Entonces me paro aquí y mido 163. 2, 3, por aquí. Listo. Entonces, esta será mi recta, voy a ponerla en naranja. Esta recta de aquí es Q', ¿cierto? Y esta es la que contiene a la velocidad relativa entre E y D. ¿Sí? ¿Todos ahí? Voy a subirles aquí para que alcancen a ver. Entonces, tenemos la velocidad de D, la trasladamos hacia acá. Necesitamos la relativa entre E y D, que está ubicada sobre la recta QQ'. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar QQ'? Pues, al ser relativa de E y D, quiere decir que es perpendicular a E y D, obviamente. Entonces, QQ' perpendicular a E y D. Y ella contiene a la velocidad E y D. Entonces, sacamos aquí el ángulo y, bueno, ustedes escogen ahí su manera favorita de encontrar esta inclinación. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora, listo, tengo aquí las sumas. Bueno, primero, ¿van todos ahí? ¿O ya se perdió algo? Profe, el centro del transportador, ¿dónde lo ubicó para hallar los grados? Yo lo ubiqué aquí en la... Primero trace una horizontal aquí, sobre la flechita de BD, porque ahí es donde debe poner la relativa. Y entonces ahí trace una horizontal, lo que pasa es que yo la hice con lápiz y no se alcanza a ver. Y puse el centro del transportador justo en la flecha de BD. Entonces aquí me di 163 y pues nada, la tracé aquí. 163 por aquí. O si quieren, pues miden este ángulo. A ustedes les queda más fácil. ¿Listo? Entonces aquí a 163, chaca, QQ', ¿sí? Entonces ahora, bueno, sé que aquí inicia la relativa y debería terminar pues aquí, ¿cierto? Entonces mi velocidad relativa entre E y D. Y aquí, donde se cortan, ¿cuál velocidad llega aquí? Esta flechita azul, ¿cuál debería ser? La relativa de E y C. La relativa de E y C. Exacto. O sea que la velocidad de E, ¿dónde estaría? ¿Dónde la ubicaría usted? Perpendicular a esa, ¿no? No.
Al final de la flecha de esa velocidad. Exacto, porque mire qué fue lo que dijimos aquí. La de E es igual a ¿qué? A la de C más la relativa de E con C. O es igual a la de D más la relativa de E con D. O sea que aquí donde cortan las rectas P y Q, debería estar la de E. ¿Listo? ¿Listo? Entonces fíjense que ¿por qué necesitaba yo la de D? Porque si no, no sabía dónde cortar. ¿Listo? No sabría yo aquí hasta dónde llegaban, que esa era la duda aquí de cuando hicimos el primer paso. Entonces, pues lo pueden intentar, claro, si ustedes el día del parcial pues no se acuerdan de por qué es que necesitan el punto D y ven que no les está cerrando, quiere decir que seguramente tengan un punto flotante, como en este caso el E, que no está unido a nada, y vamos a tener que cortarla aquí. Entonces, ¿qué nos va a dar aquí? Bueno, al final miden, por lo menos aquí a mí me mide como 5,4 más o menos. No sé ustedes cuánto les medirá ahí. A mí me mide 5, profe. Exacto. Bueno, yo le creo más a ustedes porque es que el marcador siempre le quita a uno ahí precisión. Voy a ponerle ambas, 5,4 milímetros sobre segundos. A mí sí me da 5,4. 5 milímetros sobre segundos. Creo que yo tenía las respuestas por aquí. De dar 5,5. Y aquí nos debería quedar con 19 grados con la horizontal. ¿Listo? Eso sí es fácil de medir, simplemente pues ponen el transportador aquí. Sí, 19. El que le dio 5 toca que revise porque está un poquito alejado. Revise a ver las inclinaciones, que le haya quedado aquí a 163 grados. ¿Listo? Listo, profe. O sea, digamos para ese último punto toca hacer así, digamos como el polígono de velocidades que hicimos así con todas las rectas, porque pues yo me confundí un momento, fue por lo que iba a hacer era el polígono de velocidades, pero la que te había dicho arriba, la velocidad de E es igual a la velocidad de D más la velocidad de E respecto a D. Entonces, por eso ahí como que me confundí cuando saqué ese ángulo de 73,3. Iba a hacer lo que habíamos hecho arriba, ¿sí? Lo mismo, trazando recta. Ok, esta, como esta. Exacto, sí, iba a hacer esa. Ok, ¿qué pasa? Es que E no está unido a la Tierra, entonces no tiene no tiene esta recta, mejor dicho. Sí, exacto, sí, entonces ahí no podríamos, sí, señora. Exacto, pero sí, claro, es un buen análisis. Uno empieza por ahí, uno empieza, bueno, sé que tengo que hallarla con respecto a la Tierra, pero si no tengo la recta ED unida a la Tierra, pues quiere decir que es un punto flotante y voy a tener que hallarlo por medio de otros. Sí, claro, profe. Listo. Entonces, sí, claro, por ahí puede empezar. Ese es un muy buen análisis, porque eso es lo que le permite a ustedes, pues, irse dando cuenta usted mismo de a poquito de qué me está haciendo falta. ¿Listo? Sí, señora, listo.